único tema, la valoración que hace sobre la rebaja de ese 25% del IRPF a agricultores y ganaderos por parte del Gobierno central. Bueno, pues nosotros nos alegramos de que el Gobierno central haya empezado a tomar medidas a nuestro entender todavía insuficientes. Nosotros lo que pedimos es que sigan mirando por el campo, que hay un problema importante de sequía y que el Gobierno autonómico, oye, pues también arrime el hombro y proponga medidas complementarias para que nuestros agricultores y ganaderos puedan salir de esta crisis importante en la que llevan sumidos durante los últimos años. Pero un problema importante el de la sequía y al parecer los agricultores se quejan de que vamos con retraso otra vez en las medidas a tomar, ¿no? Así es, y es que el Gobierno central y el Gobierno regional siempre van con retraso. El problema es que ellos ya han puesto su riñón para financiar la campaña pasada y ahora lo que tienen es que afrontar una nueva campaña con pérdidas. Yo creo que hay que tener en cuenta que esta región vive del campo, que Extremadura es campo y hay que atender a las demandas de los agricultores y ganaderos porque es el inicio de una cadena en la que todos vamos luego detrás. Si no funciona el campo, no funciona la agricultura y no funciona la ganadería, no va a funcionar nada.